La última persona que nadie esperaba que siguiera dentro de la mansión era un niño. Era bien pasada la medianoche cuando Gabriel Russo regresó de una reunión a puerta cerrada con los jefes de la organización. Sus guardias esperaban fuera, con la mirada aguda, vigilando cada entrada con la vigilancia de hombres que habían visto demasiado. Gabriel entró solo, como siempre hacía. La lámpara de cristal proyectaba reflejos sobre el pulido suelo de mármol, y el silencio en el aire era tan denso que resultaba casi sofocante. Entonces oyó un sonido que no encajaba. No eran pasos ni susurros. Era solo un leve susurro, el suave roce de tela contra tela, que provenía de la cocina, concretamente de la despensa. El instinto le hizo detenerse. Silenciosamente sacó la pistola de su cinturón. Su mano callosa agarró el frío metal con la seguridad de alguien que había sobrevivido a demasiadas noches como esta. En cualquier otra noche, un intruso significaba sangre. Pero esa noche, su intuición le decía que se trataba de algo peor. Avanzando lentamente hacia la puerta de la despensa, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza, pero de forma regular, puso la mano en el pomo. Una pequeña parte de él aún deseaba que solo fuera un ratón o un miembro del personal que había olvidado la hora. Pero cuando la puerta se abrió, Gabriel se quedó paralizado. En el oscuro rincón de la habitación, bajo el débil rayo de luz que se colaba desde el pasillo, había una niña acurrucada en el suelo. Delgada, temblorosa, con los ojos muy abiertos y llenos de un miedo que parecía como si la hubieran pillado robando pan directamente de la mesa de Dios. No hablaba. En sus manos tenía un trozo de pan a medio comer y un pequeño recipiente de plástico con un poco de pasta fría que alguien en la cocina había tirado. Gabriel no se movió. La niña tampoco. El momento se prolongó tanto que pareció una eternidad. Lentamente bajó el arma y se agachó. Ella seguía sin moverse, con los ojos redondos reflejando puro terror. No podía tener más de 7 años. Llevaba una chaqueta fina y gastada y zapatillas con las suelas desprendidas. Tenía el rostro pálido, las mejillas hundidas y los pequeños dedos apretados con fuerza alrededor del recipiente de plástico, como si fuera el último tesoro que le quedaba en el mundo. Supo al instante que no era una ladrona ni una espía. Tenía hambre. Y cuando Gabriel se inclinó un poco más, con delicadeza, como si temiera romper algo frágil, la niña susurró con una voz tan suave que parecía temblar en el aire. Por favor, no despidas a mi madre. Ella no sabía que la había seguido hasta aquí. Gabriel sintió un nudo en el pecho. La reconoció de inmediato. Sophie, la hija de Emily Dawson, la joven ama de llaves que había trabajado discretamente en esta casa durante casi 3 años. Emily siempre llegaba puntual, nunca se quejaba, nunca pedía turnos extra, nunca hablaba de su vida personal. Y ahora, en la fría despensa de esta enorme mansión, Gabriel finalmente entendió por qué. La pequeña Sophie bajó la cabeza, tratando de esconder el recipiente de plástico a su espalda, como si nadie lo veía, su error y su miedo también desaparecieran. Gabriel la miró como si viera la verdad con claridad por primera vez. Una niña hambrienta escondida en la oscuridad para comer comida desechada, aterrorizada más allá de las palabras porque solo quería que su madre conservara su trabajo. En ese momento, Gabriel ya no era el temido capo del que todos hablaban en voz baja. Era un hombre que se enfrentaba al reflejo de quien había sido en otra vida. Y lo que hizo a continuación sería algo que nadie en esa casa olvidaría jamás. Si sigues escuchando y esta historia ha tocado algo tranquilo y tierno dentro de ti, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal, dar me gusta y compartir este video para que podamos seguir creando historias sinceras cada día. Y si no te importa, cuéntame desde dónde lo estás viendo. Deja un comentario a continuación y cuéntanos a qué rincón del mundo ha llegado esta historia. Apreciamos cada palabra que compartes con nosotros. Gabriel permaneció allí, en la estrecha despensa de la opulenta mansión, frente a una pequeña figura temblorosa que intentaba esconder un poco de comida como si fuera la prueba de un pecado imperdonable. Sophie no se atrevía a mirarle directamente a los ojos. Sin embargo, cada pequeño movimiento que hacía revelaba el miedo grabado en lo más profundo de su corazón.
Esos ojos, húmedos, muy abiertos y brillantes por una tensión que parecía a punto de derramarse en lágrimas, atravesaron la fría coraza que Gabriel había construido a su alrededor durante más de 20 años. En ellos vio no solo el miedo a ser descubierta, sino un miedo mucho mayor. Miedo por su madre. En el silencio que se había creado entre ellos, la niña no suplicaba por sí misma, sino por la única persona en el mundo a la que amaba. Gabriel sintió un nudo en la garganta que le obligó a respirar lentamente. Había mirado a los ojos de sus enemigos antes de apretar el gatillo. Había enfrentado miradas llenas de odio, traición o desesperación. Pero nunca había visto unos ojos como esos, inocentes pero inflexibles, asustados pero silenciosamente valientes. Sophie no dijo nada más. Solo inclinó la cabeza, con los delgados hombros temblando suavemente. En ese momento, Gabriel se dio cuenta de que sus pequeñas manos no protegían el frío recipiente de pasta. Intentaban proteger algo mucho más frágil, el orgullo de su madre. Una madre que se aferraba a su trabajo en silencio, que estaba enferma, hambrienta y luchando, pero que se negaba a ceder o suplicar a pesar de que todo se desmoronaba. Gabriel se levantó con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera asustar a la niña. Guardó la pistola en su cinturón y volvió a agacharse para quedar a la altura de la niña. Sophie retrocedió ligeramente, agarrando el recipiente con ambas manos. Te llamas Sophie, ¿verdad? Su voz era grave, áspera, pero se suavizó de una manera que no pudo ocultar. Sophie no habló, pero asintió tímidamente. Él vio las ojeras bajo sus ojos, sus labios agrietados, los bordes deshilachados del cuello de su chaqueta. Había tanto que preguntar, pero Gabriel no sabía por dónde empezar. Finalmente, dejó escapar un suspiro silencioso. Tu madre es una buena mujer. Trabaja duro. Nunca ha infringido ninguna norma. Sophie levantó la mirada buscando algo en su rostro. Esperanza, juicio, tal vez ambas cosas. Gabriel continuó, aún más suave. Pero ella no sabía que tú habías cogido la comida, ¿verdad? Sophie negó con la cabeza una y otra vez, y las lágrimas comenzaron a brotar. Por favor, no culpes a mi madre. Solo tenía hambre. Mamá dijo, no aceptamos caridad. Dijo, si no tenemos algo, tenemos que aceptarlo, y no coger lo que no es nuestro. Las palabras tocaron una parte del pasado de Gabriel que había enterrado hacía mucho tiempo. Volvió a ver la imagen de un niño con una camisa remendada de pie en silencio junto a la mesa del comedor de una vieja iglesia en ruinas, donde su propia madre, delgada y agotada, había trabajado alguna vez. Los mismos ojos, el mismo orgullo silencioso, el mismo hambre. Era el sentimiento que lo había llevado a este mundo, que lo había convertido en alguien frío y despiadado, para que nunca más viera a alguien a quien amaba inclinar la cabeza con desesperación. Pero ahora, en los ojos de Sophie, Gabriel no veía la versión moldeada por acuerdos manchados de sangre, sino al niño que había sido, aún sin endurecer, que todavía creía en el bien y el mal, que todavía se avergonzaba de tomar demasiado de los demás. Se quedó quieto durante un largo momento antes de extender lentamente la mano. Dame eso. Sophie dudó, luego le entregó el pequeño recipiente de plástico. Gabriel lo cogió, se levantó, sacó un paño limpio de un cajón y le limpió las manos con delicadeza. Eran pequeñas, secas y frías como el hielo. Nadie en esa casa sabía que bajo esos suelos de mármol había una niña temblando de hambre. Y nadie habría imaginado que Gabriel Russo, un hombre que hacía temblar a toda una ciudad, estaría ahora inmóvil, limpiando las manos de una niña a la que apenas conocía, todo por una mirada en sus ojos. De repente, unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Gabriel se volvió. Era Frank, uno de sus guardias de confianza, que entraba en la cocina con voz alegre. Jefe, ¿todo bien? He oído algo. Gabriel levantó una mano para hacerle callar. Solo estaba comprobando la despensa. Probablemente sean los ratones otra vez. Frank asintió y se marchó, aunque sus ojos se quedaron fijos en la despensa. Cuando sus pasos se desvanecieron, Gabriel cerró la puerta y se volvió hacia Sophie. Su voz era baja pero firme. Quédate aquí. No te muevas.
No hagas ruido. Ahora vuelvo. Sophie solo pudo asentir. Seguía asustada, pero ahora había algo más en sus ojos. Confianza. Gabriel se alejó, pero su corazón se sentía más pesado que en años. Sabía que acababa de presenciar algo que no podía ignorar, y a partir de ese momento, nada en esa casa volvería a ser igual. Salió de la cocina, cerrando suavemente la puerta de la despensa tras de sí, guardando en su interior un secreto tan frágil como importante. Recorrió el pasillo de mármol con pasos lentos, con la mente a 1000 por hora. La imagen de Sophie se le había quedado grabada, con sus manitas agarrando comida desechada. Su mirada suplicante no era para ella, sino para su madre. El dolor en su pecho se intensificó. No podía dejarlo pasar. Necesitaba saber por qué una niña tenía que colarse en su casa a medianoche para encontrar algo que comer, y por qué Emily Dawson, la mujer que siempre trabajaba en silencio sin una sola queja, había permitido que eso sucediera. Entró en su despacho y cerró la puerta tras de sí. La habitación brillaba con la cálida luz ámbar de una vieja lámpara de escritorio que proyectaba largas sombras sobre las estanterías y los archivos, dando a todo una calma que resultaba casi siniestra. Gabriel se sentó, abrió su ordenador y accedió a la base de datos de empleados. El expediente de Emily apareció en la pantalla. Emily Dawson, 28 años, soltera, empleada a tiempo completo en la finca desde hacía 3 años, sin antecedentes penales, sin quejas, sin notas de mala conducta, pero tampoco nada más. Su expediente estaba tan limpio que era casi invisible. Gabriel abrió las imágenes de seguridad y rebobinó hasta esa noche. Vio a Emily salir de la cocina poco después de las 9, caminando hacia las dependencias del personal. Nada inusual, pero unos 10 minutos más tarde, la cámara captó algo que hizo que Gabriel se inclinara hacia la pantalla. Una pequeña figura apareció cerca de la pesada puerta trasera de hierro. Sophie, pero no caminaba. Se puso a 4 patas, arrastrándose por el frío pavimento de piedra, deslizándose por debajo del alcance de los sensores de movimiento infrarrojos. Gabriel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Su sistema de seguridad, valorado en varios millones de dólares, estaba calibrado para ignorar los movimientos a ras de suelo y evitar falsas alarmas provocadas por gatos callejeros o zorros. Sophie, tan delgada y pequeña por la desnutrición, se había colado sin saberlo por el único punto ciego diseñado para los animales salvajes. No estaba utilizando su habilidad, estaba utilizando la desesperación. Había aprendido a hacerse más pequeña que el haz del sensor solo para encontrar comida. Cuanto más pensaba, más ira sentía, no porque Sophie se hubiera colado, sino porque nadie en esa casa se había dado cuenta de que una niña tenía tanta hambre como para hacerlo. Y Emily, ¿por qué había guardado silencio? ¿Por qué no había dicho nada? Gabriel salió de la oficina y se dirigió a las habitaciones de personal. La habitación de Emily estaba al final del pasillo, cerca de la salida de emergencia. Se detuvo ante su puerta, levantó la mano para llamar y luego se detuvo. La luz de dentro seguía encendida. Podía oír una tos, áspera, larga, que rompía el silencio como si algo le rasgara la garganta. Luego, el crujir de las mantas, seguido de respiraciones forzadas que intentaban desesperadamente permanecer en silencio. Gabriel se quedó inmóvil. No necesitaba abrir la puerta para comprenderlo. Estaba muy enferma. Volvió a la oficina y llamó inmediatamente a su médico privado, un hombre en el que confiaba plenamente. Necesito que vengas aquí mañana temprano. Alguien necesita un examen completo. Problemas respiratorios. El médico dudó y le preguntó si era grave. Gabriel respondió, no lo sé, pero quiero saberlo antes de que empeore. Luego continuó revisando los informes internos. El sueldo de Emily era tan bajo que le daba vergüenza mirarlo. No había pedido un aumento en 3 años, no había solicitado turnos extra, no había tomado ni un solo día libre, sin quejas, sin notas, nada. Gabriel llamó al jefe de recursos humanos. ¿Alguien ha oído alguna vez a Emily quejarse de algo? La voz al otro lado de la línea hizo una pausa. No, señor. Es muy callada. Trabaja muy duro. Sinceramente pensaba que no tenía familia. Nunca ha mencionado tener hijos.
Gabriel colgó, sintiendo como una pesadez se apoderaba de él. Emily lo había ocultado todo a todo el mundo por orgullo, por miedo a perder su trabajo, por creer que a nadie le importaría. Recordó las veces que se había cruzado con ella en la cocina, en el pasillo, en el patio, con la mirada baja, los pasos cortos y las palabras entrecortadas. Se había hecho invisible a propósito. Y lo que le heló la sangre fue darse cuenta de que nunca se había dado cuenta, ni cuando ella estaba enferma, ni cuando su hija tenía hambre, ni cuando era evidente que algo iba mal bajo su techo. Había vivido demasiado tiempo en un mundo construido sobre el poder y el control hasta que las cosas más humanas se le habían escapado. Pero Sophie había destrozado eso con una sola mirada. Y ahora Gabriel sabía que ya no podía ignorar lo que había visto. Era demasiado evidente. Una mujer que se rompía lentamente bajo el peso de su propia dignidad. Una niña que comía sobras con miedo y el propio Gabriel al borde de una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó más temprano de lo habitual. No fue a la sala de reuniones como siempre, ni respondió a las llamadas de sus subordinados. En cambio, se quedó de pie en silencio en su oficina, con la mirada fija en el monitor de vigilancia. A las 6:00, el sistema pasó automáticamente al modo de grabación diurna. En la pantalla apareció Emily. Llevaba su abrigo fino y gastado, llevaba su bolsa de cocina y su postura estaba ligeramente encorvada, como si intentara ocultar el cansancio grabado en cada paso. Gabriel observó cada uno de sus movimientos, incapaz de apartar la mirada. Ella caminó por el pasillo, saludó con la cabeza al guardia y se apresuró a entrar en la cocina. Nadie le prestó atención. Nadie le preguntó cómo estaba. Se movía como un telón de fondo silencioso en la casa, tan familiar que pasaba desapercibida, pero Gabriel no podía apartar la mirada. Cambió a la cámara de la cocina. Emily comenzó a preparar el desayuno para el personal, con movimientos prácticos y meticulosos. Sin embargo, ahora había algo que destacaba claramente, algo que antes no había visto. Se movía lentamente, le temblaban ligeramente las manos al levantar una olla con agua. De vez en cuando tosía en la palma de la mano y se tapaba la boca rápidamente, como si temiera que alguien se diera cuenta. Gabriel sintió como una lenta y ardiente ira le subía por el pecho, pero esta vez no era ira hacia ella. Era ira hacia sí mismo por no haberse dado cuenta de lo débil que se había vuelto. Hacia las 7, salió de su oficina sin decir nada a nadie. Simplemente se puso el abrigo y salió a la calle. No cogió su coche habitual. En su lugar, eligió un SUV gris al que poca gente prestaba atención. El vehículo se deslizó como una sombra entre el tráfico matutino de Chicago. Quería saber cómo vivía Emily fuera del trabajo. Necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. Cuando terminó su turno, cerca de las 8, Emily salió de la finca por la puerta lateral. Gabriel la siguió a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca como para no perderla, pero lo suficientemente lejos como para no ser visto. Ella caminaba, sin taxi, sin coche. Cada paso parecía medido, deliberado, como alguien que ahorra cada dólar. Se envolvió la bufanda alrededor del cuello y se metió las manos en los bolsillos del abrigo. El aire era gélido y su aliento se condensaba en finas estelas blancas. Cruzó 3 manzanas y luego giró por una calle estrecha, escondida detrás de una hilera de viejos almacenes. Gabriel redujo la velocidad del todoterreno, apagó los faros y se limitó a utilizar las luces de posición. Emily se detuvo frente a un antiguo edificio de 3 pisos de ladrillo rojo con barandillas de hierro oxidadas. Abrió la puerta de entrada y se deslizó dentro. Gabriel esperó unos minutos, luego salió en silencio y se acercó al edificio. En la placa de la puerta había varios apellidos escritos con rotulador. Muchos estaban tachados y sustituidos por otros nuevos. En la esquina, apenas legible, Dawson. Volvió a su coche y llamó a un hombre llamado Bennett, a quien recurría cuando necesitaba investigaciones internas discretas. Necesito que compruebes todo lo relacionado con el lugar donde vive Emily Dawson. El apartamento, el contrato de alquiler, el historial médico, todo discretamente. Nadie puede saberlo. Menos de 2 horas después, Gabriel recibió un informe en su correo electrónico.
Emily vivía en el tercer piso de ese edificio con su hija. El apartamento tenía un único dormitorio pequeño, de apenas 400 pies cuadrados. El alquiler era inferior a la media porque el edificio estaba deteriorado. La calefacción apenas funcionaba. En invierno utilizaba un viejo calentador eléctrico. Durante el último año, Emily había visitado el centro de salud comunitario 3 veces debido a una tos persistente, pero nunca volvió para el seguimiento. Sin seguro, sin medicación adecuada. Las notas del médico sugerían que su estado estaba progresando hacia una neumonía crónica. Gabriel apretó el teléfono con más fuerza. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero no podía ignorar la culpa que le carcomía. Emily no había pedido nada, no había suplicado a nadie. Simplemente había soportado el dolor, el hambre y el miedo mientras seguía trabajando como si todo estuviera bien. Y su hija, una niña de 7 años, había soportado en silencio el hambre y el frío, colándose en la finca por la noche para recoger restos de comida con los que pasar el día. Gabriel miró por la ventanilla del coche. Había empezado a nevar, y cada copo golpeaba suavemente el cristal como un susurro de algo de lo que ya no podía apartar la mirada. No sabía exactamente qué estaba pasando dentro de él, solo que desde el momento en que Sophie lo miró la noche anterior, no había sido él mismo. Algo había cambiado, y ese algo lo impulsaba a actuar ahora. A la mañana siguiente, Gabriel entró en la cocina más temprano de lo habitual. La cocina aún estaba en silencio, solo se oía el suave ritmo de los cuchillos contra las tablas de cortar, el tintineo de las ollas y el débil aroma del café recién hecho flotando en el aire. Emily estaba de pie junto a la cocina, removiendo huevos en una vieja sartén antiadherente. Llevaba un delantal descolorido, el pelo recogido y, como siempre, una postura ligeramente encorvada. Gabriel se detuvo en la puerta y la observó en silencio. Cada movimiento que hacía revelaba un dolor oculto bajo su aparente tranquilidad. Dio un paso adelante, con los zapatos golpeando ligeramente el suelo de mármol. Emily se giró y se sobresaltó al verlo. «Señor, ruso», dijo con voz suave e inestable. «¿Pasa algo?» Gabriel no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó una silla y se sentó a la gran mesa del personal, que solo se utilizaba a la hora del almuerzo. «Siéntese», dijo con voz baja y tranquila. Emily se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. «Señor, si he hecho algo mal», la interrumpió Gabriel con suavidad. «No estoy aquí para reprenderla. Quiero hablar. Siéntese». Ella dudó, luego tiró con cuidado de la silla frente a él y se sentó en el borde, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Sus manos se apretaron con fuerza en su regazo. Gabriel la miró directamente a los ojos. «Sé lo de Sophie». Emily se quedó rígida. Su rostro se desvaneció en un instante. «Señor, lo siento mucho. Ella, ella no quería hacer daño. Yo, yo hablaré con ella, lo haré». Gabriel levantó una mano, tranquilo, firme. Ella no hizo nada malo. Emily abrió la boca, pero se quedó paralizada. Gabriel continuó. «Quiero saber por qué nunca dijiste nada sobre tu estado, sobre tu hija, sobre el hecho de que luchas por superar cada día». Emily bajó la cabeza, con los ojos llorosos. «Señor, no creí que fuera asunto de nadie. Vengo aquí a trabajar. Hago mi trabajo. No quiero compasión. No le pido nada a nadie». Respiró hondo, tratando de estabilizar su voz. «Sophie no debería haber estado aquí. Solo tenía hambre. No he podido comprar suficiente comida estos últimos días. Mi medicación cuesta demasiado». Su voz se quebró. Gabriel se quedó en silencio. Ella había elegido el dolor, había elegido el hambre, había elegido el silencio en lugar de pedir ayuda, no por orgullo, sino por la feroz dignidad de una madre, negándose a convertirse en una carga. Suavizó la voz. «¿Qué medicación necesitas? ¿Cómo de grave es tu estado?» «Estoy bien, solo necesito descansar, pero Sophie tiene que ir al colegio. No puedo faltar al trabajo. Si lo hago, no tendremos nada que comer». Emily habló rápidamente, como si temiera que detenerse destruyera la poca fuerza que le quedaba. «Sé que está delgada, sé que está cansada, pero he hecho todo lo que he podido.
No quiero que nadie nos vea como personas a las que hay que compadecer. Gabriel asintió lentamente. Yo no te veo así, Emily. Te veo fuerte, pero ser fuerte no significa sufrir en soledad. Ya no tienes que ser invisible en esta casa. A partir de ahora, las cosas serán diferentes. Emily levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Una casa diferente, señor? ¿Va a despedirme? ¿Va a llevarse a Sophie? Gabriel la miró fijamente durante un largo momento. No, voy a llevarte al mejor médico que conozco. Me aseguraré de que recibas el tratamiento adecuado. Sophie está bien, y si estás de acuerdo, encontraremos juntos una solución a largo plazo. Emily negó levemente con la cabeza. No tengo dinero para pagar eso. No puedo. Gabriel negó suavemente con la cabeza. No tienes que pagar. Piensa en ello como una orden, si eso te ayuda. Tú y tu hija ya no tenéis que luchar solas. Os merecéis ayuda. Lleváis demasiado tiempo en silencio. Ante esas palabras, Emily finalmente se derrumbó. No con un llanto ruidoso, solo con un suave y tembloroso suspiro. El sonido de alguien cuya carga se había vuelto de repente demasiado pesada para soportarla sola. Gabriel no dijo nada más. Simplemente se sentó allí observando a la mujer que tenía enfrente. No era una sirvienta invisible, sino un ser humano que sufría, que tenía miedo, pero que aún conservaba su dignidad. Y él sabía que esto era solo el principio. Algo estaba cambiando, de forma silenciosa, pero irreversible, extendiéndose por las paredes de su casa y por las cámaras de su propio corazón. Esa noche Gabriel no durmió. Se sentó solo en su despacho, con el cálido resplandor ámbar de la lámpara de escritorio, posándose sobre las oscuras paredes de madera y las silenciosas estanterías que parecían guardar secretos que nunca debían ser revelados. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, más intensa que por la tarde. Los copos se adherían al cristal, difuminando las lejanas luces de la calle en una suave y tenue neblina. En sus manos tenía una copia impresa del informe médico preliminar que acababa de enviarle su médico privado. Neumonía crónica, debilidad grave causada por desnutrición prolongada, inmunidad debilitada, alto riesgo de complicaciones sin un tratamiento adecuado y oportuno. Leyó cada línea lentamente, sin permitirse saltarse ni una sola palabra. Cada frase era como una pequeña navaja que cortaba la falsa sensación de orden que una vez creyó controlar. Gabriel se recostó en su silla, agarrándose con fuerza a los reposabrazos, con la voz de Emily resonando en su mente, sentada frente a él en la cocina esa mañana. Nadie tiene por qué saberlo. No le pido nada a nadie. No quiero la compasión de nadie. Había pronunciado esas palabras con sequedad y firmeza, pero en lo profundo de sus ojos había una especie de desesperación que solo aquellos que la habían vivido podían reconocer. Gabriel se encontró recordando sus propios primeros años, viviendo en un húmedo apartamento en el sótano con su madre. El casero llamaba a la puerta el primer día de cada mes para cobrar el alquiler. Su madre se encogía de hombros con una leve y cansada sonrisa y preparaba gachas con más agua que arroz para que duraran toda la semana. Y él, un niño de 12 años entonces, había jurado que nunca volvería a dejar que su madre bajara la cabeza. Pero ella no había vivido lo suficiente para verle cumplir esa promesa. Ahora, frente a él, había una mujer que vivía la vida que su madre había vivido, sin nadie que compartiera su carga. Y también había un niño, igual que él, que estaba aprendiendo lo que era el hambre, lo que era la impotencia, lo que significaba ver a tu madre adelgazar cada día sin poder hacer nada. Gabriel se levantó y se dirigió a la caja fuerte empotrada en la pared. La abrió y dejó al descubierto montones de dinero en efectivo, documentos, relojes caros y un cuaderno de cuero gastado que guardaba separado de todo lo demás. Contenía registros de acuerdos importantes, cifras, deudas cobradas o pendientes. Pero esa noche no lo abrió para calcular nada. Cogió una hoja de papel en blanco y garabateó unas líneas. Mañana por la mañana, llamar al Dr. Reeves. Examen completo para Emily Dawson. Todos los gastos con cargo a mi cuenta personal. No se necesitan actualizaciones. Dejó la nota sobre su escritorio y cogió el teléfono. La primera llamada fue a su asesor financiero. Quería crear un fondo sanitario para el personal de bajo nivel,
con efecto inmediato. Sin anuncios, solo resultados. La segunda llamada fue al jefe de recursos humanos. Reescribe el contrato de trabajo de Emily. Aumenta su salario. Añade beneficios. No tiene que pedir nada. Hazlo discretamente, a fondo, sin llamar la atención. La tercera llamada no la hizo. Era la que tenía pensado hacer a sí mismo, una confrontación silenciosa con el pasado. Durante años había descartado la bondad como debilidad, la compasión como un defecto. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía que la ternura fuera un lastre. Gabriel volvió a mirar por la ventana. La ciudad seguía iluminada, viva, ajena a que, dentro de esa mansión, se acababa de tomar una decisión en silencio, casi sin aliento. Sin disparos, sin sangre, sin contratos multimillonarios. Solo un niño comiendo pasta fría en la oscuridad y una madre que se despertaba cada noche tosiendo porque no podía permitirse comprar medicinas. Y eso bastó para cambiar a Gabriel Russo. Apagó la vela de su escritorio y se adentró en la habitación. La noche aún era larga, pero mañana todo sería diferente. Cuando la primera luz de la mañana se filtró por los grandes ventanales de la finca, Gabriel ya estaba preparado. Llevaba un traje oscuro sin corbata y entró en la cocina a las 6:15, antes que todos los demás. Emily no estaba allí. Su ausencia agudizó instantáneamente su atención. Nunca había llegado tarde, ni una sola vez en 3 años. Se volvió hacia Frank, que pasaba por allí. ¿Dónde está Emily? Frank se encogió de hombros. Aún no la he visto, señor. Gabriel sacó su teléfono y llamó directamente al doctor Reeves. Necesito que vayas al apartamento de Emily Dawson ahora mismo. Está muy enferma. Te enviaré la dirección en un minuto. Colgó y envió inmediatamente un mensaje a Bennett, que seguía vigilando el edificio donde vivía Emily. En 2 minutos, Bennett le informó. Las luces de su apartamento no estaban encendidas. La puerta estaba cerrada por dentro y se oía una tos fuerte a través de ella. Gabriel no perdió ni un segundo más. Se dirigió al coche y condujo él mismo. El SUV gris atravesó el aire helado de la mañana, deslizándose por las calles aún envueltas en niebla. En menos de 20 minutos llegó al viejo edificio de ladrillo. Subió directamente al tercer piso. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Pegó la oreja a la puerta. La tos era ahora más débil, pero más áspera, más persistente, seca y pesada, como si algo se desgarrara dentro de su pecho. Sin dudarlo, Gabriel le indicó a Frank que rompiera la puerta. Esta se abrió de golpe, dejando escapar una ola de aire frío y un olor rancio a humedad. Emily yacía acurrucada en un viejo sofá cubierto por una fina manta. No abrió los ojos, su respiración era entrecortada y rápida. Tenía el rostro pálido, el pelo húmedo por el sudor y los labios agrietados y secos. La habitación apenas tenía calefacción. En una esquina había un pequeño calentador, desconectado hacía mucho tiempo. Gabriel se arrodilló a su lado y le habló en voz baja. Emily. Ella abrió los ojos débilmente e intentó incorporarse, pero no lo consiguió. Señor Russo, lo siento. No he podido llegar. Volveré al trabajo. Gabriel le cogió la mano con delicadeza y notó el frío antinatural de su piel. No hable. La llevaremos al hospital. El médico está de camino. Vas a estar bien. Señor, Sophie, susurró ella. Gabriel miró a su alrededor. El pequeño apartamento solo tenía una cama, una cómoda astillada y unas pocas fotos en la pared. No había rastro de la niña. ¿Dónde está Sophie? Emily intentó moverse, pero no pudo responder. El doctor Reeves llegó con 2 enfermeras. Rápidamente le tomó el pulso, le auscultó los pulmones y luego asintió con la cabeza a las enfermeras. Neumonía grave, signos de falta de oxígeno, deshidratación, agotamiento grave. Tenemos que trasladarla de inmediato. Gabriel asintió. Usad mi coche, sala VIP. Enviadme todos los gastos. Quiero que le hagan todas las pruebas necesarias en cuanto lleguemos. El doctor Reeves le lanzó una breve mirada de sorpresa, pero no le preguntó nada. Mientras llevaban a Emily escaleras abajo, Gabriel se quedó en el apartamento un momento más. La habitación estaba fría y vacía,
pero sobre la mesa había un recipiente de plástico familiar, el que Sophie había sostenido aquella noche. Junto a él había una pequeña nota escrita a lápiz. Ya comí. Mamá, esta es tu parte. Hoy me portaré bien. En la parte inferior había un dibujo torcido de una cara sonriente. Gabriel dobló la nota con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Llamó a Frank. Encuentra a Sophie. Comprueba inmediatamente el colegio. Ponte en contacto con su profesora. Ve a todos los sitios donde pueda ir. No la asustes. Frank asintió y salió corriendo, comprendiendo claramente la importancia de la orden. Gabriel echó un último vistazo al apartamento y luego se dio la vuelta para marcharse, con un nudo en el pecho. Había visitado cientos de hogares como este a lo largo de su vida. Había sido testigo de todo tipo de miseria, pero nunca se había sentido tan responsable como en ese momento. Emily había cumplido su palabra. Había hecho su trabajo, nunca se había quejado, nunca había pedido nada, ni siquiera cuando su cuerpo se estaba rindiendo. Y precisamente por eso Gabriel no podía ignorarla. Mientras la ambulancia privada se alejaba, llevando a Emily lejos del edificio en ruinas, Gabriel se quedó de pie en la acera, todavía con la pequeña nota de Sophie en la mano. La nieve caía ahora con más fuerza, pero por primera vez en años no sentía el frío. Sentía ira, no por la debilidad de Emily, sino por un mundo que obligaba a personas como ella a soportar tanto antes de derrumbarse. Y juró que a partir de ese día las cosas cambiarían, no solo para Emily, sino para todos aquellos a quienes, sin saberlo, había dejado desaparecer en las sombras silenciosas de su vida. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los tejados cubiertos de nieve, un coche plateado se detuvo junto a la puerta lateral de la finca de los Russo. La puerta se abrió y una niña con una mochila gastada salió, con el rostro pálido y las manos agarradas a las correas, como si fueran lo único seguro que le quedaba en el mundo. Sophie Dawson se quedó quieta ante la alta verja de hierro, mirando la mansión como si de repente le resultara demasiado extraña, demasiado imponente, demasiado fría en comparación con todas las otras veces que la había visto. Nunca había llegado aquí sola. Pero hoy la escuela había llamado a la finca cuando nadie vino a recoger a Sophie como de costumbre. Y solo unos minutos después, Gabriel había enviado a alguien a buscarla, sin dudarlo un instante. Sophie cruzó el patio con pasos cortos, mirando a su alrededor con ojos ansiosos. No vio ninguna señal de su madre, ni ningún rostro familiar. El cielo se oscureció y las ramas sin hojas se mecían suavemente con el viento. En la entrada de la cocina, Gabriel ya la estaba esperando. Nadie habló durante los primeros segundos. Entonces Sophie susurró, con una voz apenas audible. Mi madre no ha venido a buscarme. Gabriel se agachó para mirarla a los ojos. Su expresión se suavizó. La frialdad por la que se le conocía había desaparecido. Tu madre está en el hospital, pero los mejores médicos la están cuidando. Se pondrá bien. Sophie lo miró fijamente, con los labios apretados y los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, creo que es culpa mía que se haya puesto enferma. Gabriel se quedó inmóvil. Las palabras le golpearon como una bofetada del recuerdo. Posó una mano sobre el pequeño hombro de Sophie y le habló con voz baja pero firme. No, no es culpa tuya. No has hecho nada malo. Sophie no levantó la vista. Murmuró. Robé comida. Mi madre no lo sabía. Si lo supiera, se pondría muy triste. Gabriel exhaló lentamente. Nadie debería tener que robar comida, Sophie, y menos una niña. Intentaba sobrevivir. Y el hecho de que quieras tanto a tu madre como para hacer eso no es un error, es algo valiente. Ella finalmente levantó la cara, con los ojos muy abiertos y brillantes. ¿No estás enfadado conmigo? No. Él negó con la cabeza, sin enfadarse. Solo lamento no haberlo sabido antes. Si lo hubiera sabido, no habría dejado que tú ni tu madre sufrierais así. Se levantó y le tendió la mano. ¿Quieres entrar? Hace mucho frío aquí fuera. Sophie dudó, pero luego asintió. Su pequeña mano se deslizó en la de él, calentándose lentamente en la tranquila certeza de un hombre al que siempre había observado desde lejos. Entraron. La mansión era, como siempre, enorme, impecable, silenciosa. Pero esta vez,
Sophie ya no se sentía como una intrusa. Gabriel la llevó a una pequeña sala de estar cerca de la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando una luz parpadeante sobre las estanterías de madera oscura. Junto a una mesa baja había un pequeño sofá, donde la esperaban una taza de chocolate caliente y una manta gruesa cuidadosamente doblada. Sophie se acomodó en el sofá y rodeó con ambas manos la cálida taza de cerámica. Sus ojos seguían las llamas, mientras Gabriel se sentaba cerca, dejando la distancia suficiente para no agobiarla. Tu madre permanecerá en el hospital unos días, quizá una semana, dijo en voz baja. Pero mientras ella esté allí, tú te quedarás aquí conmigo. Cuidaremos de ella juntos. Sophie no respondió, pero él vio que asentía levemente. Una sola lágrima resbaló por su mejilla, sin temblar, sin miedo, solo una suave rendición después de mantenerse entera durante demasiado tiempo. Gabriel se sentó con ella sin decir nada más. En esa habitación llena de la luz del fuego y el aroma del cacao. Por primera vez, sintió que la mansión respiraba como un hogar. No por su calidez o lujo, sino porque en ese momento, entre dos personas que antes eran desconocidas, se había producido un intercambio genuino, confianza. Y para Gabriel Russo, eso era más valioso que cualquier cosa que hubiera poseído jamás. Cuando Sophie terminó su chocolate caliente, Gabriel la llevó arriba, al segundo piso, no a las habitaciones del servicio ni al ala de invitados, sino al pasillo privado al que pocos habían entrado jamás. Sophie lo siguió con cautela, con los ojos absorbiendo todo lo que veían. Los grandes cuadros enmarcados que cubrían las paredes, la gruesa alfombra que amortiguaba sus pasos, el suave resplandor dorado de las lámparas de cristal que colgaban sobre ellos. Gabriel se detuvo frente a una pesada puerta de madera, apoyó la mano en el pomo y luego la miró. Esta noche cenarás aquí conmigo. Sophie parpadeó, sorprendida. ¿Aquí? Él asintió. Nadie más, solo tú y yo. Esta noche es para invitados especiales. Abrió la puerta. Dentro estaba su comedor principal, reservado para reuniones de alto nivel, cenas clandestinas, donde incluso los camareros se marchaban inmediatamente después de poner la mesa. La larga mesa de nogal se extendía a lo largo de la sala, flanqueada por sillas de terciopelo color vino. Un mantel blanco inmaculado y perfectamente planchado cubría los platos de porcelana con borde dorado que brillaban bajo la lámpara de araña. Sophie se quedó paralizada en el umbral. Nunca había visto un lugar como este. Nunca había imaginado que se sentaría a una mesa así. Al verla dudar, Gabriel se agachó de nuevo y señaló una silla cerca de la cabecera de la mesa. «¿Ese es tu asiento?» Ella dio un paso adelante, con la espalda ligeramente encorvada y los pasos diminutos, como si temiera ensuciar la alfombra. Cuando se sentó, sus pies no tocaban el suelo, sus manos jugueteaban con el dobladillo de su camisa y sus ojos muy abiertos se fijaban en la mesa. Gabriel pulsó un pequeño botón debajo de la mesa y en menos de un minuto entró Jepe, el jefe de cocina de la finca. El anciano, con el pelo plateado y un delantal blanco impecable, hizo una reverencia. «Buenas noches, señor Russo. Estoy listo». Gabriel asintió y luego se volvió hacia Sophie. «Esta noche tú eliges el menú». Ella abrió mucho los ojos y miró del chef a Gabriel. «Yo, yo puedo elegir». Él sonrió. «Lo que quieras, Jepe lo preparará a la perfección». Sophie dudó y luego susurró. «Si no le importa, solo quiero queso a la parrilla y tal vez sopa de tomate». Gabriel asintió. «Queso a la parrilla y sopa de tomate, Giuseppe». El chef sonrió. «Un plato sencillo, pero cuando se hace bien, puede ser una obra maestra, una comida digna de un invitado de honor». Cuando se marchó, Gabriel miró a Sophie y vio aparecer por primera vez una pequeña sonrisa en su rostro. «Me gusta mucho», dijo en voz baja. «En el colegio lo tomamos a veces, pero el pan está frío y casi no lleva queso. Cuando tengo mucha hambre, imagino que me como uno grande y caliente». Gabriel no dijo nada, pero algo pesado dentro de él pareció derretirse. Minutos más tarde, Jepe regresó con una bandeja de plata con un plato blanco inmaculado en el centro. Sobre él había un sándwich perfectamente tostado,
con el pan dorado y crujiente, el queso derritiéndose por los bordes, acompañado de un cuenco humeante de sopa de tomate de color rojo intenso y 3 galletas de chocolate calientes aún blandas por dentro. Sophie lo miró como si fuera irreal. ¿Puedo comer ahora? Gabriel asintió. Ella tomó el sándwich con ambas manos, le dio un pequeño mordisco y luego cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, brillaban con una alegría que Gabriel nunca había visto en ningún invitado que se hubiera sentado a esta mesa. Cuando terminó la comida, Sophie se limpió la boca con una servilleta y se volvió hacia él. Señor Russo, gracias. Esta es la mejor cena que he tenido nunca. Gabriel se quedó inmóvil. Nadie le había dicho nunca esas palabras. Nadie le había dado nunca las gracias por una comida. Pero esta niña, la misma niña que se había escondido en la despensa hacía unas noches, comiendo las sobras con miedo, ahora lo miraba con pura gratitud y tranquila felicidad. Y en ese momento, Gabriel comprendió que esta cena había saciado algo más que el hambre de Sophie. Había llegado a una parte de su propio corazón que creía muerta hacía mucho tiempo y había devuelto a la vida una parte de él. El aire del comedor era cálido, casi tierno, como si el fuego de la chimenea hubiera extendido silenciosamente su resplandor a todos los rincones. Sophie se sentó erguida, girando suavemente entre sus manos la segunda taza de chocolate caliente. Tenía las mejillas sonrosadas, calentadas no solo por el calor, sino por la alegría que le había dejado la que había sido la mejor cena de su vida. Gabriel se sentó frente a ella y la observó en silencio. Nunca había visto a nadie comer con tanta gratitud. Nunca había sido testigo de una felicidad tan pura como la sonrisa de la niña que tenía delante. Sin exigencias, sin expectativas, solo un brillo en sus ojos porque alguien le había preguntado qué quería y la había escuchado de verdad. En un momento de silencio, Sophie dejó la taza sobre la mesa. Levantó la mirada hacia Gabriel con los ojos ya sin vacilación, sino llenos de algo más profundo, algo que llevaba mucho tiempo esperando ser dicho. Señor Russo, ¿se pondrá mejor mi madre? Gabriel asintió con la cabeza, con voz firme. Está recibiendo la mejor atención. El doctor Reeves es el mejor de la ciudad. Sophie se mordió el labio, permaneció en silencio durante varios segundos y luego susurró. Mi madre siempre dice que tenemos que ser fuertes, que no debemos molestar a los demás. Gabriel volvió a asentir. Tiene razón, pero eso no significa que tú y tu madre tengáis que soportarlo todo solas. Sophie levantó la vista y algo en su expresión impactó a Gabriel más profundamente que cualquier negociación a la que se hubiera enfrentado jamás. Señor Russo, ¿puedo preguntarle algo? Gabriel ladeó ligeramente la cabeza. Por supuesto, lo que sea. Ella respiró hondo, con los ojos muy abiertos, brillantes, con una sinceridad que le oprimía el pecho. ¿Soy importante? La pregunta flotó en el aire como una suave brisa, pero atravesó las costillas de Gabriel como una espada que no vio venir. Se quedó paralizado. Todos los sonidos de la habitación se evaporaron. El fuego seguía crepitando. La nieve seguía cayendo más allá de la ventana. Pero él solo oía esas 6 palabras resonando una y otra vez en su mente. ¿Soy importante? Una niña de 7 años que una vez tuvo tanta hambre que robó sobras, que una vez se escondió en la oscuridad para que nadie la viera, le estaba haciendo una pregunta tan simple. Y sin embargo, la pregunta más devastadora que jamás había escuchado. Recordó la primera noche que vio a Sophie, sus ojos temblorosos, sus manos envueltas protectora alrededor de esa caja de plástico con comida, como si estuviera protegiendo el mundo entero. Recordó a Emily desplomada en el sofá, con la respiración entrecortada, pero aún así preguntando por su hija antes que nada. 2 personas que sobrevivían cada día creyendo que tenían que ser pequeñas, invisibles, sin importancia, para merecer un lugar en el mundo. Gabriel inclinó la cabeza por un momento, apretando ligeramente las manos sobre la mesa. Luego levantó la vista y miró a Sophie a los ojos, con voz baja y áspera. En este momento, tú eres la persona más importante de esta casa. Sophie parpadeó, incrédula. Gabriel continuó. Tu madre lo dio todo para que pudieras crecer. Soportaste el hambre, el frío y el miedo solo para que ella no perdiera su trabajo.
Una niña capaz de amar así no solo es importante, es preciosa, más preciosa que cualquier contrato, más que cualquier beneficio que haya obtenido jamás. Los labios de Sophie temblaron y se le llenaron los ojos de lágrimas. Una lágrima cayó sobre la mesa, y luego otra. Pero no eran lágrimas de miedo o dolor. Eran lágrimas de liberación, lágrimas por haber sido finalmente vista. Gabriel se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló a su lado, colocando una mano suave sobre su pequeño hombro. Siento que hayas tenido que preguntarlo. Nunca deberías dudar de tu valía. A partir de este momento, no tendrás que volver a hacerle esa pregunta a nadie, porque siempre sabrás la respuesta. Sophie asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero con los hombros relajados por primera vez. Se inclinó suavemente hacia él, como si solo ahora se le hubiera dado permiso para hacerlo. Y Gabriel, el hombre que una vez había hecho temblar a toda una ciudad, simplemente abrazó a la niña que estaba aprendiendo por primera vez que merecía ser amada. En su pecho se abrió una puerta que sabía que nunca volvería a cerrar. Más tarde, cuando Sophie se quedó dormida en el gran sofá, abrazando su desgastado conejo de peluche, Gabriel la levantó con delicadeza y la llevó a la habitación de invitados que había elegido para ella. La habitación era cálida, tranquila, bañada por la suave luz de una lámpara de noche. Le subió la manta hasta el pecho y se quedó allí un momento más, asegurándose de que estuviera realmente a salvo, realmente en paz. Luego se marchó en silencio y regresó a su despacho. La habitación que había sido testigo de cientos de reuniones secretas y miles de contratos firmados bajo presión. Pero esa noche estaba a punto de hacer algo completamente diferente. Cerró la puerta tras de sí, activó el modo de seguridad, sacó su teléfono privado del cajón del escritorio y marcó un número que nunca imaginó que usaría para algo personal. Michael, su abogado de toda la vida, respondió al tercer tono. Gabriel, ¿qué pasa? Es tarde. Te necesito en la finca inmediatamente, dijo Gabriel, sin ayuda. Y trae las plantillas para los acuerdos de fideicomiso financiero, los fideicomisos de tutela de menores y todos los documentos relacionados con los créditos de bienestar social. Hubo una breve pausa antes de que Michael respondiera, cambiando el tono de su voz. Entiendo. Voy para allá. Gabriel no se detuvo ahí. Llamó al doctor Reeves para solicitarle todos los detalles del historial médico de Emily, las recetas, los planes de tratamiento, los cuidados de recuperación, los honorarios de enfermería, los horarios de fisioterapia y los requisitos nutricionales. A continuación, abrió el sistema financiero interno de la organización y consultó los informes de gastos mensuales de la finca, fijándose en una cifra que siempre había descartado: la cantidad de comida que se desperdiciaba cada semana, el coste de las cenas privadas, el presupuesto de seguridad para las alas de la mansión que no se utilizaban. Cada cifra se le apareció ante los ojos como un golpe a su conciencia. Mientras Sophie comía pan seco en la oscuridad, su cocina tiraba cada semana comida suficiente para alimentar a 3 familias. Miró fijamente el vaso de whisky intacto que había sobre la mesa, sin recordar haberlo servido, y lo apartó. Ya no le apetecía. Cuando Michael llegó, Dawn estaba cerca. El abogado encontró a Gabriel encorvado sobre una hoja de papel con los bordes deshilachados, con una letra firme pero ligeramente torcida, que reflejaba la confusión que sentía en su interior. ¿Quién es la niña?, preguntó Michael mientras se sentaba y abría su maletín. Gabriel levantó la mirada, con expresión sombría. Se llama Sophie, es la hija de Emily. Emily lleva 3 años trabajando aquí. Nunca se ha quejado, nunca ha pedido horas extras, nunca ha hablado de su vida personal. Ahora entiendo por qué Michael empezó a tomar notas. ¿Quieres crear un fideicomiso? No solo un fideicomiso. Quiero un paquete financiero completo para ambas. Un fondo para la educación hasta que Sophie cumpla 25 años. Matrícula, gastos de manutención, libros, incluso ayuda para estudiar en el extranjero si es necesario, y un fondo para la atención médica a largo plazo de Emily. Sin límites de tiempo. Trátala hasta que esté realmente bien. Si se necesitan 10 años, yo lo cubriré. Michael hizo una pausa,
lo estudió detenidamente y luego le hizo la pregunta que Gabriel esperaba. ¿Es esto una forma de compensación o lo haces por culpa? Gabriel miró hacia la ventana, donde una tenue luz comenzaba a filtrarse a través del grueso cristal. Ya no lo sé, Michael, quizás ambas cosas, pero no porque me sienta culpable, porque por primera vez en 20 años siento la necesidad de hacer algo bien. No por ganancia, no por estrategia, solo porque es lo correcto. Michael asintió lentamente. Lo entendía. Era la primera vez que el hombre frío y calculador para el que había trabajado parecía alguien capaz de sufrir, alguien capaz de preocuparse. Pasaron más de 2 horas ultimando los documentos necesarios. Gabriel firmó todo sin dudarlo un instante. Luego abrió la caja fuerte y sacó otro expediente, sellado con su huella dactilar personal. Una lista de activos que nunca había revelado a nadie. Una finca junto al lago en Vermont. 2 apartamentos de lujo en Manhattan, acciones en 3 empresas tecnológicas y una cuenta oculta con suficiente dinero para mantener a una familia normal durante 3 generaciones. Lo señaló. Quiero que se transfiera una parte a una cuenta beneficiaria para Sophie, por si me pasa algo, para que nunca vuelva a pasar hambre. Michael se detuvo, atónito. Gabriel, ¿lo dices en serio? Muy en serio. Tan en serio que he pensado en adoptarla si Emily no se recupera pronto. Pero no lo decidiré solo. Esperaré a la opinión de Emily. Cuando por fin salió el sol y la luz se filtró por las altas ventanas de la finca, Gabriel se recostó en su silla y cerró los ojos. Nunca se había sentido tan agotado, pero tampoco tan tranquilo y lúcido. Sabía que, a partir de ese momento, su vida no volvería a ser la misma, y tampoco deseaba que lo fuera. La intensa luz blanca que había sobre ella hizo que Emily se despertara lentamente, con la mente dando vueltas como si acabara de salir del centro de una tormenta. Lo primero que percibió fue el fuerte olor a antiséptico, seguido del pitido constante del monitor cardíaco junto a la cama y el peso de la aguja intravenosa pegada con esparadrapo en el dorso de su mano. Estaba en un hospital, pero no en la clínica pública abarrotada y fría a la que había acudido varias veces cuando la fiebre o el agotamiento no le habían dejado otra opción. Este lugar era limpio, tranquilo, con sábanas blancas y serenas, cortinas gruesas de tela cara y un techo alto con una suave iluminación empotrada. Parpadeó varias veces e intentó incorporarse cuando la puerta se abrió y un hombre con bata blanca entró con una sonrisa amable. Emily Dawson está despierta. Soy el Dr. Reeves, el médico que lleva su caso. Ha estado inconsciente durante casi 2 días. Le hemos administrado un tratamiento intensivo. La neumonía grave está controlada, pero necesitará tiempo para recuperarse. Emily intentó hablar, pero le ardía la garganta como si la tuvieran a sangre viva. Tragó saliva con dificultad y lo miró, con la voz quebrada y débil. ¿Por qué estoy aquí? No tengo dinero. No puedo pagar esto. El doctor Reeves se limitó a sonreír con tranquilidad. Tus gastos ya están cubiertos, Emily. No tienes que preocuparte por nada. ¿Por qué? Gabriel Russo lo ha arreglado todo. El nombre la impactó más que cualquier medicamento. Gabriel, su jefe. El médico asintió y dejó un expediente en la mesita junto a la cama. Deberías descansar, pero hay alguien que quiere verte si te sientes lo suficientemente despierta. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y Gabriel entró, no con su habitual traje negro de lujo, ni con la gélida autoridad que hacía que toda la sala se quedara en silencio, sino como un hombre que parecía agotado, con ojeras y la preocupación claramente reflejada en su rostro. Se detuvo en la puerta, como si no estuviera seguro de tener derecho a entrar en ese frágil espacio. Emily no habló, él tampoco. Sus miradas se cruzaron durante varios segundos, cargadas de silencio y emociones encontradas. Entonces él dio un paso adelante, acercó una silla y se sentó junto a la cama. Sophie está a salvo, dijo finalmente. Está en la finca. Come bien y duerme profundamente. No tienes que preocuparte. Emily cerró los ojos mientras las lágrimas le resbalaban por las sienes. Lo siento mucho. Ella
Ella no lo sabía. Yo nunca lo habría permitido. Lo sé. Gabriel la interrumpió con una voz más suave que nunca. Tú no hiciste nada malo. Y tú tampoco. Simplemente no me di cuenta. Emily abrió los ojos, llenos de incertidumbre. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué a mí? Podrías haberme despedido, llamado a la policía, echarnos, y nadie se habría atrevido a objetar, pero no lo hiciste. Gabriel exhaló lentamente, porque yo también he pasado hambre. Vi a mi madre reducir a la mitad sus comidas para que yo pudiera comer. Y porque tu hija me recordó eso, no suplicó, no lloró, no se quejó. Solo me pidió que no te despidiera. Esa única frase lo cambió todo. Emily apartó la cabeza mientras la vergüenza y la gratitud chocaban violentamente en su pecho. No quiero compasión. Solo quiero trabajar honestamente. Esto no es compasión, dijo Gabriel, firme pero amable. Es lo correcto. Se inclinó ligeramente hacia adelante. He creado un fondo médico para cubrir todo tu tratamiento y un fideicomiso educativo para Sophie hasta que alcance la mayoría de edad. Ya está todo firmado. Emily lo miró fijamente, incapaz de comprender lo que estaba oyendo. Él continuó, con voz baja pero firme. No tienes que volver como criada. Quiero que dirijas todo el personal de la finca con un salario adecuado. Necesito a alguien como tú en ese puesto. Alguien que vea lo que otros pasan por alto. Y Sophie necesita saber que no es invisible. Emily apretó los labios mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Desde que murió su marido, había vivido con un único propósito: evitar que Sophie sufriera como ella había sufrido. Nunca esperó que alguien le extendiera la mano, y mucho menos alguien como Gabriel Russo, el hombre poderoso y temido al que solo conocía de lejos. Y sin embargo, allí estaba, sentado a su lado como un ser humano. Solo eso le parecía imposible. Finalmente, asintió lentamente, con cautela, como si un movimiento demasiado brusco pudiera romperlo todo. Gracias, gracias por recibirnos. Gabriel le apretó la mano ligeramente, sin decir nada. El gesto fue pequeño, pero en la silenciosa habitación del hospital resonó como una promesa. Una promesa que ninguno de los dos había esperado. Una promesa que marcaba el comienzo de algo que ninguno de los dos podía haber previsto. Una semana después de que Emily despertara y comenzara su recuperación, la finca de Gabriel Russo le dio la bienvenida con algo totalmente diferente a las mañanas silenciosas que había conocido antes. No había pasos apresurados sobre los fríos suelos de mármol, ni miradas evasivas del resto del personal, ni siquiera un atisbo de la invisibilidad que solía aferrarse a ella como una sombra. Gabriel no la esperaba en la puerta ni en el vestíbulo principal, pero su presencia se notaba en todo. El coche privado asignado para llevarla a casa desde el hospital, el nuevo uniforme perfectamente colgado y hecho a medida para ella, y el grueso contrato de trabajo colocado cuidadosamente sobre el escritorio de madera de la sala de estudio del segundo piso. Esa habitación fue el primer regalo que él le hizo. El estudio había sido uno de los espacios más privados de toda la mansión, reservado solo para sus colaboradores más cercanos o para invitados importantes. Ahora se había transformado en su lugar de trabajo. Las estanterías habían sido pulidas, se habían añadido nuevos archivadores, se había colocado un ordenador moderno en el centro del escritorio y junto a él una pequeña foto enmarcada de Sophie sonriendo alegremente con su conejo de peluche en la mano. Cuando Emily entró, la habitación parecía renacida. Se quedó paralizada. Nunca en su vida había imaginado sentarse en una habitación como esta, y mucho menos que alguien la preparara para ella. Sobre el escritorio estaba su nuevo contrato, ya firmado por Gabriel, en el que se la nombraba jefa de personal y supervisora de operaciones internas, con el triple de su antiguo sueldo, todas las prestaciones y, lo más significativo de todo, una nota manuscrita al pie. Ya no eres una criada, esto es un comienzo. Emily tocó las palabras con dedos temblorosos, sin saber si estaba soñando o despierta. Nunca había pedido nada. Nunca había esperado reconocimiento. Sin embargo, ahora no solo se le daba la oportunidad de sobrevivir, sino la oportunidad de vivir como alguien valorada.
en quien se confiaba y respetada. Gabriel entró justo cuando ella estaba allí de pie, en silencio, atónita. Asintió con la cabeza y se acercó. Quiero que supervises todas las operaciones del personal. Reconstruye el sistema. Esta finca funciona gracias a personas como tú. Simplemente me negaba a verlo antes. Emily agarró el contrato, aún reacia a creerlo, y susurró. No tenías por qué hacer todo esto. Gabriel la miró a los ojos, con una mirada tranquila pero profunda. Pero quería hacerlo, y no solo por ti, sino también por Sophie. Ella me ha cambiado más de lo que lo ha hecho toda una vida. Emily apartó la mirada mientras las lágrimas volvían a resbalar por sus mejillas. No sabía qué decir. No sabía cómo asimilar algo que parecía más propio de una ficción que de la vida real. Pero había una cosa que tenía clara. La gratitud no era algo que fuera a dejar pasar como si fuera una brisa. Viviría de forma digna de esta oportunidad, por ella y por su hija. Gabriel dejó la llave del estudio sobre el escritorio, junto con una tarjeta de acceso personal al sistema de gestión interna de la finca. Se levantó para marcharse cuando Emily le llamó en voz baja. Señor Gabriel se detuvo. Gracias por recibirme. Gabriel no se dio la vuelta, pero su voz le llegó con claridad. No solo la he recibido, había olvidado que era una persona y ahora estoy corrigiendo eso. La puerta se cerró detrás de él. Emily se sentó en la silla, abrió la primera carpeta y por primera vez en su vida comenzó un trabajo no por supervivencia, sino por convicción. Al final del pasillo, detrás de esa misma puerta cerrada, Sophie estaba estudiando con su nuevo tutor. Todo había cambiado y todo había comenzado con un regalo. No era dinero, ni poder, sino el simple reconocimiento de que ella era digna. Desde la primera mañana en que Emily asumió su nuevo puesto, algo en la mansión cambió de forma silenciosa, pero inconfundible. Los saludos se volvieron más fríos. Los ya escasos saludos se hicieron aún más escasos. Podía sentir el escrutinio en los ojos de varios miembros del personal veterano, especialmente entre el círculo íntimo de guardias de Gabriel, que trataban la finca como si fuera su propio territorio y que durante mucho tiempo la habían considerado invisible. Emily no era ajena a que la menospreciaran, pero esta vez el ambiente a su alrededor era diferente. Ya no se trataba de un desdén pasivo, era resentimiento contenido bajo una superficie tensa. Gabriel podía darle un título, colocarla en un puesto de autoridad, pero nadie podía obligar a respetar a alguien que había ascendido de los rangos más bajos de la noche a la mañana. Y en un mundo en el que la lealtad se compraba con miedo, en lugar de admiración, el cambio siempre provocaba reacciones adversas. Marco, la mano derecha de Gabriel desde hacía mucho tiempo, fue el primero en hablar, aunque solo a puerta cerrada. Durante una reunión privada con el equipo de seguridad superior, miró fijamente la lista de personal actualizada que Emily había reorganizado y murmuró. Frío y preciso, una criada convertida en supervisora. Lo siguiente será que Gabriel le entregue los libros de contabilidad para que los cuadre. Una risa seca y burlona resonó en la sala. Todos entendieron el significado de sus palabras y nadie lo desafió. Todos se habían acostumbrado a la forma de gobernar de Gabriel, firme, absoluto, sin emociones. Sus recientes cambios, desde traer a un niño desconocido a la finca hasta pagar las facturas médicas de una criada, estaban sacudiendo la confianza de los hombres que habían construido su identidad en torno a su implacable coherencia. No lo decían en voz alta, pero todos esperaban una señal de que esto era temporal, de que Gabriel despertaría pronto. Y si no lo hacía, algunos ya imaginaban lo que significaría que una nueva mano reafirmara el control. Uno de los miembros principales, Jackson, incluso buscó a Marco después del trabajo. Los dos hombres se sentaron en la sala de vigilancia, con las pantallas proyectando una pálida luz sobre sus rostros mientras observaban la finca desde todos los ángulos. Jackson dio una calada a su cigarrillo, con la mirada fija en una imagen que mostraba a Emily hablando con el personal de cocina. ¿Crees que Gabriel está fallando?, murmuró. Me refiero mentalmente. Marco no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato antes de suspirar. No estaba fallando, sino perdiendo el rumbo.
Y cuando un hombre como Gabriel pierde el rumbo, toda la organización pierde con él. Jackson asintió. No dijeron nada más, pero la idea ya se había arraigado entre ellos. Si Gabriel no volvía a ser el hombre que era antes, alguien más podría sentirse con derecho a restaurar el orden en su lugar. Mientras tanto, Emily, aunque consciente de la frialdad que la rodeaba, mantuvo la compostura. No discutió, no forzó la amabilidad, no se defendió. Simplemente trabajó con cuidado, metódicamente, sin quejarse. Y fue precisamente ese silencio lo que irritó aún más a algunos, porque no encontraban ningún error que pudieran utilizar en su contra. Gabriel lo observaba todo desde la distancia. Sabía lo que estaba pasando. Sabía de las conversaciones susurradas a sus espaldas, pero no intervenía. No porque estuviera debilitado, sino porque esta vez los estaba poniendo a prueba. Durante años había gobernado mediante el miedo, pero ahora quería ver si la lealtad se mantenía sin el chasquido del látigo. Esa noche, cuando Emily presentó su primer informe, Gabriel no dijo nada. Simplemente asintió con la cabeza y deslizó una pequeña caja de madera por la mesa. Dentro había una placa metálica grabada con su nuevo título: Emily Dawson, jefa de operaciones internas. Debajo había una nota escrita a mano: sigue trabajando. Los que se oponen no durarán mucho en este mundo. Cuando sostuvo la placa, sintió como si una fina capa de armadura se posara sobre sus hombros. Quizás no caía bien, pero había sido elegida. Y en este lugar, eso significaba más que la aprobación. Una semana después de recibir la placa grabada de Gabriel, el malestar latente en la finca finalmente salió a la superficie. El personal de cocina se volvió más cauteloso con ella. Los equipos de seguridad se mostraron más fríos. Los documentos que solicitaba se retrasaban cada vez más sin explicación alguna. Y entonces todo estalló un viernes por la mañana, cuando Emily convocó a todos los jefes de departamento a una reunión interna para revisar la nueva estructura operativa. La sala de reuniones del tercer piso rara vez se utilizaba. Sus paredes de madera oscura y sus amplios ventanales con vistas a los jardines traseros le conferían una solemnidad y una quietud casi ceremonial. Pero aquella mañana parecía un campo de batalla a la espera de una chispa. Emily se situó a la cabecera de la mesa, con las carpetas cuidadosamente preparadas delante de ella. Habló con claridad, concisión, sin adornos ni condescendencia. Pero tan pronto como terminó de esbozar la nueva estrategia de personal, que incluía la rotación de los turnos de guardia y la eliminación de varios puestos innecesarios, Marco dio un golpe en la mesa. ¿A quién crees que te estás dirigiendo?, espetó. ¿Quién te ha dado derecho a cambiar un sistema que llevamos aplicando casi una década? Varias miradas se dirigieron hacia él y luego volvieron a Emily. Su corazón se aceleró, pero no vaciló en su postura. Estoy haciendo el trabajo que se me ha asignado, dijo con calma. Estos ajustes han sido aprobados por el propio señor Russo. Si tienen alguna duda, estoy dispuesta a documentarla, pero les ruego que se abstengan de levantar la voz. Esto es una reunión, no una pelea en un foso. Marco soltó una risa aguda y sin humor mientras se recostaba en su silla. Claro, Gabriel te nombró. Todos sabemos por qué. Una mujer sacada de la cocina, que nunca ha dirigido un equipo en su vida, ahora nos da órdenes. ¿Crees que cuidar de un niño significa que puedes reescribir tu destino para siempre? Algunos guardias se rieron entre dientes. Uno de ellos murmuró lo suficientemente alto como para que ella lo oyera, que la casa se estaba debilitando debido a un sentimentalismo barato. Emily apretó las manos bajo la mesa, pero su voz se mantuvo serena. Si creen que no estoy cualificada, pueden hablarlo directamente con el señor Russo, pero no estoy aquí para darles explicaciones. Estoy aquí porque alguien cree que esta casa necesita un cambio, y los cambios reales nunca son cómodos. Marco se levantó de un salto, haciendo que su silla se cayera hacia atrás. Entonces será mejor que tengas cuidado, porque los cambios tienen consecuencias. No eres la primera en pensar que puedes reescribir cómo funcionan las cosas en este mundo. Salió furioso, dando un portazo tras de sí. Nadie más habló. Emily miró a su alrededor y cerró en silencio su carpeta. La reunión ha terminado. Gracias por asistir.
Cuando los demás salieron, ella se quedó sola. La luz de la mañana entraba por las altas ventanas, pero no era suficiente para calentar la habitación. Ahora comprendía que no estaba rodeada de armas, sino de escaleras, susurros y el frágil y cambiante terreno de la lealtad tambaleante. Sabía que un paso en falso podría echarlo todo por tierra, pero también sabía que si se echaba atrás ahora, todos los cambios por los que Gabriel había arriesgado se convertirían en una burla. Más tarde, esa misma tarde, mientras revisaba de nuevo el sistema de programación, Gabriel entró en el estudio. No le preguntó si estaba bien. En su lugar, dejó un sobre el escritorio. Dentro había una declaración de rendimiento con su firma. Emily está llevando a cabo el plan de reestructuración según lo previsto. No se aceptarán objeciones basadas en emociones. La miró, sin necesidad de añadir más palabras. Ella asintió. En los ojos de Gabriel no había nada de la ternura del día en que la trajo a casa del hospital. Solo confianza. Una confianza fría, aguda y ponderada. Y Emily comprendió más claramente que nunca que, si quería conservar ese puesto, tendría que luchar por él. Gabriel podía protegerla del mundo exterior, pero dentro de esa mansión ella tendría que aprender a sobrevivir. Y esta vez no tenía intención de perder. En lo que debería haber sido una tarde de martes cualquiera, Sophie fue llevada al jardín trasero por su tutor para jugar después de las clases. Los rosales cuidadosamente podados y el suave césped que se extendía bajo la suave luz del sol hacían que el jardín pareciera un retrato de paz. Pero esa paz duró solo hasta que la niña escuchó accidentalmente a dos hombres hablando cerca de la fila de cobertizos. Sophie no estaba tratando de espiar, simplemente sentía curiosidad porque sus voces sonaban enfadadas. Al acercarse, se escondió detrás de un arbusto, se agachó y abrazó con fuerza su conejo de peluche contra su pecho. Uno de los hombres era Jackson. El otro era Marco. Hablaban de ella utilizando su nombre con un tono que resumaba desprecio. Esa niña es una debilidad. Gabriel está dejando que las emociones se apoderen de él. Y todo empieza con esa niña. Si quieres desequilibrarlo, solo tienes que tocar el punto adecuado. ¿Y qué es lo que planeas exactamente? Nada. Solo asustarlo, una pequeña advertencia. Que el jefe sepa el precio de mostrarse blando. Sophie no entendió del todo sus palabras, pero algo frío y aterrador se filtraba a través de sus voces y sus ojos. Retrocedió lentamente, con cuidado de no hacer ruido, pero su pinza para el pelo se le resbaló de los dedos y cayó sobre el camino de piedra con un pequeño ruido metálico. Marco giró la cabeza bruscamente, escudriñó la zona y se dirigió hacia los arbustos. Aterrorizada, Sophie salió corriendo, casi tropezando mientras huía. Marco vio su pequeña figura desaparecer tras la esquina de la pared, pero no la persiguió. En cambio, miró a Jackson con voz grave y oscura. Ten más cuidado la próxima vez, los niños lo oyen todo. Sophie corrió de vuelta a la mansión, con la cara blanca como la tiza. Cuando llegó junto a Emily, se aferró a su madre y tembló mientras le contaba lo que había oído. Gabriel estaba bajando la gran escalera. Se detuvo, escuchando cada palabra, con una expresión indescifrable, aunque sus ojos se congelaron en algo tan afilado como el acero. Dio un paso adelante y se arrodilló para mirar a Sophie a los ojos. ¿Estás segura de que has oído bien? Sophie asintió con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Dijeron, soy tu debilidad y que si me asustan, te dolerá por dentro. Emily abrazó a su hija con más fuerza mientras Gabriel se ponía de pie. Cada línea de su cuerpo se tensó. No dijo una palabra. Simplemente sacó su teléfono y marcó un número familiar. En 10 minutos, todo el equipo de seguridad se reunió en la sala de conferencias principal. Marco y Jackson se quedaron en su rincón habitual, tratando de proyectar calma. Gabriel no necesitó gritar. Su voz era baja, firme, con más peso que un rugido. ¿Alguno de ustedes amenazó a esa niña? Silencio. Recorrió la sala con la mirada y luego se fijó en Jackson. ¿Y tú? Jackson tragó saliva. No amenacé a nadie. Solo estábamos hablando. Quizás ella oyó mal. Esa niña de 7 años no oyó mal y no necesito pruebas para saber exactamente lo que hiciste. Gabriel se acercó, despacio,
deliberadamente. He tolerado tu resentimiento. Te he dejado susurrar, conspirar, quejarte, siempre y cuando nada de eso afectara a lo que considero mi familia. Pero ahora se ha cruzado la línea. Se volvió hacia Marco. Tú fuiste el hombre en quien más confiaba. Pero si crees que me quedaré de brazos cruzados mientras arrastran a una niña a un patético juego de poder, es que nunca me has entendido. Marco apretó la mandíbula y sus ojos se oscurecieron. No le hicimos daño, pero la asustaste. Y en esta casa, cualquiera que asuste a Sophie no tiene cabida aquí. Gabriel levantó una mano. Dos guardias recién transferidos se adelantaron y escoltaron a Jackson fuera de la habitación, mientras que a Marco le quitaron su tarjeta de acceso interno y lo reasignaron a la división de transporte. Nadie habló, nadie se atrevió. Después de que la habitación se vaciara, Gabriel regresó con Sophie, que ahora estaba sentada en la sala de lectura con Emily. Se sentó junto a la niña y le puso una mano suavemente en el hombro. Aquí nadie te hará daño. Si lo intentan una vez, no tendrán una segunda oportunidad. Sophie asintió y luego susurró, no quiero que estés triste por mi culpa. Gabriel la miró a los ojos y vio reflejada su propia infancia, pequeña, impotente, observando la crueldad en un silencio indefenso. Tú eres la razón por la que no puedo estar triste, murmuró, porque ahora tengo algo por lo que vale la pena mantener unido el mundo. Y en ese momento, Gabriel supo una verdad con absoluta claridad. Cualquiera que aún creyera que el amor era una debilidad, no tendría cabida en el imperio que estaba reconstruyendo. Esa noche, Emily no pudo dormir. La imagen de Gabriel en la sala de conferencias, con sus ojos fríos como el hielo y su voz tan aguda que parecía capaz de atravesar los huesos, se repetía una y otra vez en su mente como una película a cámara lenta. El mismo hombre que una vez se sentó junto a su cama en el hospital, que puso una mano más suave que la de un padre sobre el hombro de Sophie, era el mismo hombre que podía hacer temblar incluso a los hombres más duros con una sola mirada. Gabriel tenía otra faceta, más oscura, de la que nadie se atrevía a hablar, y ahora Emily la había visto más claramente que nunca. Se incorporó, se puso la bata y salió silenciosamente del dormitorio. El pasillo se extendía largo y oscuro, con luces tenues que proyectaban sombras sobre las paredes revestidas de madera oscura. La mansión parecía contener la respiración, como si temiera perturbar el sueño del hombre que la gobernaba. Pero ella sabía que él no estaba dormido. Se detuvo ante la puerta de su despacho y llamó 2 veces. Un tranquilo «Adelante», le respondió, sin sorpresa, sin vacilación, como si él supiera que ella vendría. Gabriel estaba sentado detrás de su escritorio, con un vaso de whisky casi vacío en la mano, y la lámpara de escritorio perfilaba cada una de las arrugas de su rostro. Emily entró y cerró la puerta detrás de ella. No podía dormir. Yo tampoco. Dejó el vaso sobre la mesa, con la mirada fija en el fuego que crepitaba en la chimenea. Emily se acercó, vacilando antes de hablar en voz baja. Esta tarde, estabas aterrador. Gabriel ladeó ligeramente la cabeza, sin ponerse a la defensiva, simplemente reconociendo el hecho. Lo sé. Sophie también lo vio. No dijo nada, pero yo lo noté. Gabriel cerró los ojos un momento y luego los volvió a abrir, con un tono de voz cansado. Yo también fui un niño como ella, Emily. Pequeño, indefenso, siempre amenazado por gente más grande y más fría. Y juré que si alguna vez tenía poder, nunca dejaría que nadie hiciera daño a alguien que me importara. Hoy solo he cumplido esa promesa al niño que una vez fui. Emily se sentó en el sillón frente a él, con los dedos entrelazados en su regazo. Lo entiendo, pero eso no te hace menos aterrador. Para ellos, eres un hombre que puede borrar la existencia de alguien con un simple gesto. Gabriel exhaló un suspiro suave y sin humor. ¿Y para ti, qué soy? La pregunta la dejó atónita. No lo sabía. O, para ser más sinceros, nunca se había atrevido a definirlo con una sola etiqueta. No era solo su jefe, ni solo el hombre que la había salvado a ella y a su hija. Era una contradicción viviente entre la sombra y la luz, entre la disciplina férrea y la ternura inesperada. Tras una larga pausa, ella respondió, «Eres alguien a quien aún no comprendo del todo».
Gabriel aceptó la respuesta con un silencioso asentimiento. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín en penumbra. No te culpo, a veces yo tampoco me comprendo a mí mismo. 30 años sobreviviendo gracias al miedo y al poder. Pensaba que era la única manera. Entonces, una niña entró en mi vida con un trozo de pan duro en la mano y de repente empecé a cuestionarme todo. Emily se unió a él, permaneciendo cerca a través de una frontera invisible que aún persistía entre ellos. Hoy has hecho lo correcto por Sophie, por mí. Pero si quieres mantener lo bueno en tu vida, tienes que aprender a controlar el resto de ti mismo. Gabriel la miró, con una mirada como un mar nocturno profundo, lleno de tormentas invisibles. Lo intento, pero a veces esa parte de mí es lo único que puede proteger todo lo que me importa. Emily no discutió. Se acercó, levantó suavemente su whisky a medio terminar y vertió agua en el vaso. Un pequeño gesto, pero cargado de significado. No estaba tratando de cambiarlo. Simplemente estaba allí, como un ancla, un recordatorio de que no todo el poder tenía que mostrarse con el puño cerrado. Gabriel aceptó el vaso y dio un sorbo en silencio. En la cálida habitación, dos personas con viejas cicatrices estaban una al lado de la otra, imperfectas, inseguras, pero innegablemente reales. Y en ese momento, Emily se dio cuenta de que acababa de ver una cara diferente de Gabriel. Una cara que no estaba destinada a soldados leales ni a enemigos acechantes. Era la cara de un hombre que, lenta y silenciosamente, estaba aprendiendo a ser humano de nuevo. Un momento después, mientras los dos seguían de pie junto a la ventana, con las luces del jardín proyectando suaves reflejos sobre las hojas susurrantes del exterior, Gabriel comenzó a hablar, con una voz más baja y distante de lo habitual, como si estuviera hablando consigo mismo en lugar de con Emily. Por primera vez en años, le contó de dónde venía. Un apartamento diminuto en el Bronx, donde los disparos y los gritos eran la banda sonora de todas las noches. Su madre fue la única persona en la que confió durante los primeros 15 años de su vida, hasta el día en que ella se desplomó detrás del mostrador de la tienda de comestibles donde trabajaba. Y nadie la ayudó. Murió de agotamiento después de trabajar más allá de todos los límites para pagar los medicamentos de una enfermedad sin nombre. Y como no tenía suficiente dinero para un médico, Gabriel, de 15 años, se quedó en la morgue y no pudo llorar. A partir de ese día, dejó de ser un niño. Siguió a un hombre con una sonrisa de serpiente, a alguien que le prometió poder, dinero y, lo más importante, la seguridad de que nunca más tendría que mendigar a nadie. Emily escuchaba en silencio, con un nudo en el pecho cada vez que Gabriel hacía una pausa para tragarse un recuerdo amargo. Podía ver al niño que había sido, el niño tan hambriento que robaba las cortezas de pizza de los cubos de basura. El niño que deseaba un solo abrazo que no estuviera condicionado a nada. Gabriel continuó diciendo que al principio creía que la crueldad era una especie de armadura, que si hacía que los demás le temieran, nadie podría volver a hacerle daño. Pero el miedo nunca dormía, y el precio del poder era una soledad tan profunda que resonaba. Construyó un imperio no por ambición, sino por una necesidad desesperada de controlar todo, para no volver a revivir la impotencia de su infancia. Emily le tocó el brazo suavemente, como para anclarlo de nuevo al presente. Le preguntó en voz baja por qué había abierto su corazón a Sophie y a ella. Gabriel la miró durante un largo momento antes de responder. Porque los ojos de Sophie aquel día, cuando le suplicó que no despidiera a su madre, le recordaron al niño que una vez vio reflejado en el espejo del baño. El niño que suplicaba en silencio a su propia madre que no muriera, que no lo abandonara. Y él se había sentido impotente, pero esta vez era diferente. Esta vez podía hacer algo, tenía poder, dinero y fuerza para evitar que otro niño cayera en la misma oscuridad que él había conocido. Y gracias a Emily, una mujer que lo soportaba todo en silencio, que nunca suplicaba, nunca exigía, pero que transmitía un orgullo tranquilo en cada gesto que él no podía ignorar. Ella no pedía nada, pero le hacía querer darle todo. La voz de Emily temblaba cuando admitió que una vez pensó que era fuerte hasta que vio a su propia hija comiendo las sobras en silencio,
con tal tranquilidad que el aire mismo parecía temer moverse. Se había sentido como un fracaso. Pero ahora, al ver a Sophie reír, estudiar, comer una cena completa sin contar los bocados, sabía que había hecho lo correcto al enseñarle a su hija a no robar, a no quejarse, solo a vivir con amabilidad incluso en la adversidad. Gabriela sintió y dijo en voz baja que precisamente por eso había decidido protegerlas a toda costa. En ese momento, ya no eran un jefe del crimen y una empleada doméstica. Ya no eran dos vidas que antes parecían imposibles de cruzar. Eran dos almas heridas que intentaban recomponerse gracias a la presencia del otro. Cuando Emily salió de su oficina para volver a su habitación, miró hacia atrás. Gabriel seguía allí, mirándola, con los ojos ya no fríos como el hielo, sino con un tenue brillo procedente de algún lugar profundo y oculto durante mucho tiempo. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y suave, pero Gabriel la guardó en su corazón como una promesa silenciosa de que al día siguiente seguiría intentando cambiar. No por una deuda con su pasado, sino por el deseo de caminar hacia un futuro diferente, uno en el que la oscuridad ya no fuera el único refugio. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas blancas y bañaba la amplia cocina con una calidez dorada, suave como la miel. Sophie estaba sentada a la mesa coloreando en silencio un libro ilustrado, mientras Emily estaba de pie junto al horno, comprobando la barra de pan que se había levantado temprano para hornear. Gabriel entró sin decir nada al principio, simplemente observándolas. Pertenecían la una a la otra de forma tan natural, pero curiosamente, esa imagen le parecía algo que se había convertido en parte de su propia vida. Ya no sentía que estaba en su casa, sino que le invitaban a entrar en una calidez que nunca había conocido. Después del desayuno, cuando Sophie subió a estudiar con su tutor, Gabriel llamó a Emily a su despacho. Ella entró con cierta inquietud porque, durante la última semana, todas las conversaciones con Gabriel habían traído consigo algo inesperado, algo mucho más allá de lo que ella hubiera podido imaginar. Él la invitó a sentarse. Ya no era el frío empleador de antes, sino un hombre que se disponía a decir algo importante, algo que podría alterar el curso de las vidas de los tres. Gabriel colocó un expediente delante de ella. La cubierta azul oscuro estaba cuidadosamente planchada y sus esquinas protegidas. En la parte superior se leía, Propuesta de adopción de Sophie Dawson. Emily se quedó paralizada, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallar. Miró a Gabriel, buscando alguna señal de que se trataba de una broma, una prueba de poder. Pero no, sus ojos eran firmes, sinceros, anclados en una seriedad absoluta. Quiero hacer esto de la manera correcta, dijo con voz baja y firme. No como un hombre que compra lealtad, sino como alguien que quiere ser el tutor legal de una niña por la que siento un profundo cariño. Emily seguía sin poder hablar. Le temblaban los labios y apretaba las manos sobre la mesa para mantenerse firme. Gabriel continuó. He hablado con mi abogado. Si estás de acuerdo, asumiré toda la responsabilidad de Sophie, aunque ya no trabajes aquí, pase lo que pase entre tú y yo, ella nunca volverá a pasar hambre, a tener miedo o a vivir en la incertidumbre. Te lo prometo con todo lo que tengo. La última frase sonó como un voto, no como una transacción, sino como una promesa lo suficientemente importante como para marcar toda una vida. Emily extendió la mano y tocó el expediente como si fuera algo sagrado que aún no estaba segura de merecer tener. ¿Entiendes lo que esto significa?, susurró con voz quebrada. He vivido toda mi vida aterrorizada por perderlo todo porque no tenía poder. Pero tú me estás ofreciendo algo que nunca me atreví a soñar. Gabriel se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión se suavizó como si deseara poder calmar todos los miedos de su corazón. No puedo sustituir al padre de Sophie, ni pretendo borrar su pasado. Pero si puedo hacer que su futuro sea más estable y seguro, lo haré. No para reparar mis propios pecados, sino porque realmente quiero ser su padre. Emily no pudo contener las lágrimas. Se llevó una mano al pecho, como si intentara evitar que su corazón desbordado se derramara. A Sophie nunca nadie le ha preguntado qué quería. Nadie ha afirmado nunca nada solo para tenerla cerca.
La gente siempre ha creído que una niña pobre debería estar agradecida por cualquier rincón en el que se le permita existir. Pero tú quieres hacer lo correcto simplemente porque ella se lo merece, no por lo que ella pueda darte. Gabriel se levantó y se acercó a ella, ofreciéndole su mano con delicadeza, como si temiera romperla. Quiero que los dos se queden, no como sirvientes ni como personas que me deben algo, sino como parte de esta familia. Emily tomó su mano por iniciativa propia por primera vez. Asintió con la cabeza, no con palabras, sino con una certeza que brillaba en sus ojos. Y Gabriel, un hombre que nunca había creído realmente en la idea de la familia, supo que acababa de entrar en un nuevo capítulo de su vida, uno en el que ya no era un gobernante de las sombras, sino un padre que aprendía a amar en la luz tranquila y honesta. En la pared principal del gran salón de la mansión de Gabriel, donde antes colgaban piezas europeas de valor incalculable, ahora descansaba un tipo de obra de arte muy diferente. Era un dibujo a lápiz sobre papel irregular, cuidadosamente enmarcado detrás de un cristal. En la imagen había tres figuras: un hombre con traje negro de pie en el centro, sosteniendo dos pequeñas manos a cada lado. A un lado había una niña de pelo rizado con ojos grandes y brillantes. Al otro lado había una mujer de pelo largo con un vestido verde. Por encima de ellos, escritas con una letra torpe pero sincera, estaban las palabras «Mi familia». No estaba pintado por un maestro, ni valía millones, pero para Gabriel era lo más preciado que había tenido nunca. En los meses posteriores a la adopción oficial de Sophie por parte de Gabriel, todo en la mansión pareció cambiar poco a poco. Ya no era una fría fortaleza construida para el poder y la estrategia. Se había convertido en un verdadero hogar. La cocina siempre olía a pan caliente. La sala de estar resonaba con risas, y cada noche una niña pequeña corría hacia Gabriel, lo abrazaba y le deseaba buenas noches, algo que él nunca había imaginado para sí mismo. Emily, que ya no era una criada, sino una compañera en todos los sentidos, se había convertido en la mujer en la que él confiaba y respetaba. Ahora supervisaba todos los proyectos benéficos que Gabriel financiaba discretamente: fundaciones de apoyo médico, becas para niños en dificultades y comedores comunitarios, todos ellos programas que operaban bajo un nombre común: Sophie's Light. Pocos sabían que el otrora temido señor del crimen era el hombre detrás de todo ello. Solo veían una organización llena de calidez y humanidad, y tal vez eso era exactamente lo que Gabriel quería: redimir el pasado a través de la bondad que había decidido construir en el presente. La historia de Gabriel, Emily y Sophie no era un cuento de hadas. Estaba escrita con lágrimas, coraje y la decisión de cambiar. Gabriel había creído alguna vez que el poder era lo único que lo mantenía vivo, pero ahora comprendía que el amor era lo que realmente lo mantenía en este mundo. Y el amor no tenía por qué provenir de la sangre. Una familia es donde alguien te espera para que regreses a casa, donde alguien te protege y donde alguien te inspira a convertirte en una mejor versión de ti mismo. A veces, algo tan pequeño como compartir un trozo de pan puede abrir un capítulo completamente nuevo en la vida de alguien. La historia de hoy es la prueba de que la compasión, incluso en el terreno más inesperado, puede echar raíces y convertirse en algo extraordinario: una verdadera familia. ¿Y tú? ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez te has cruzado con una pequeña Sophie en medio del ajetreo de la vida? ¿Ha habido algún momento en el que la mirada de alguien haya cambiado algo dentro de ti? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar lo que hay en vuestros corazones, los corazones de aquellos que aprecian estas tiernas historias humanas. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta y compartirla para que su mensaje llegue aún más lejos. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte las historias que llegan al alma, los viajes que nos emocionan cada día. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te deseamos buena salud, días felices y un corazón siempre cálido.